Gracias. Hoy, 9 de enero de 2026. El título de la prédica se llama Descansa de tus propias obras. Vamos a orar para continuar. Padre bendito, gracias Señor, porque estamos aquí congregados en tu nombre, pidiéndote, Padre Señor, que seas tú hablándonos, intercediendo, Señor, a través de tu Espíritu, que tú renueves nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro corazón, y que nos lleves a la estatura del varón perfecto. Te pedimos, Padre, que por la gracia de Jesucristo, todas estas peticiones, Señor, que son perfecta voluntad tuya también, que se han hecho en cada uno de mis hermanos, en mí. Te agradecemos, Señor, este tiempo, porque lo dejamos en tus nombres y te pedimos que seas tú guiándonos, que hables tú. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Eh, Primeramente, hermanos, gracias por sus oraciones, ya mejorando de un poco de la garganta. Bueno, el título se llama Descansa de tus propias obras. El libro de Hebreos dice, por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuán importante es entrar en el reposo de Dios, porque entrar en el reposo de Dios, esta prédica está ligada a la anterior, la prédica que di, es que cuán importante es que uno puede entrar en este reposo, porque realmente cuando uno entra en el reposo está totalmente confiado de que las obras ya han sido resueltas, las obras ya han sido consumadas. Entonces la persona, el creyente, ya no anda preocupado de nada. ¿Por qué? Porque ya entró dentro de esto que es necesario. Miren qué dice la Biblia. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es como si le dijera que hay constantemente una condición en que siempre el hombre esté en un estado de agitación constante, ¿no? De que el creyente esté en un estado de agitación, de siempre estar ansioso de hacer las cosas. No se dice que no haga las cosas que tiene que hacer, ¿no? ¿Me entienden a qué punto quiero llegar? Sino en el hecho de que realmente quiere sentirse justificado por el Señor, haciendo algo para el Señor, y no descansa de esas cosas. No descansa, sino está automáticamente tenso de aquello, pensando en lo que debe hacer, en lo que tiene que hacer. Sale de lo que hace del mundo, entonces llega dentro del Evangelio, es convertido por la palabra de Dios y entonces trae ciertas tendencias natural arrastrando del pasado y ahora, estando en el Señor, igual no se le quita la tendencia de querer hacer algo. Entonces liga constantemente con esto. Y en esta condición, ya siendo creyente, entonces tiene más argumentos bíblicos para sentirse que realmente él ha reposado, aunque en el fondo puede seguir que esté haciendo obras para agradar a Dios. Miren, acá está. En el Levítico dice, guarda mis días de reposo y teme en reverencia mi santuario, yo Jehová, dice. Si bien es cierto que el pueblo de Israel había el mandamiento en el cual tenía que guardar este día de reposo, pero nosotros este reposo lo hemos encontrado en Cristo. ¿Mm? Todos reposan de sus obras, pues, en Cristo. Todo nuestro verdadero lugar donde podemos entregar todo y encontrar un descanso es exactamente en Cristo. Porque la palabra dice, no, el reino de Dios, Cristo dijo, no, se ha acercado hoy. Hoy es el día de salvación. Ese reino ya estaba ahí desde el momento que Cristo. Entonces, este reino está ahí. Entonces, los que entran dentro de este reino son los únicos que pueden encontrar el reposo en el Señor. Pero el que lo divisa de lejos no encuentra, sino tiene que ser partícipe de entrar en el reino de los cielos para encontrar reposo, porque verdaderamente en Él es donde uno encuentra reposo. Ahora, el creyente que se puede distraer en las cosas que tiene que hacer en su día, o incluso siendo creyente, puede estar distraído y sin darse cuenta,
estar haciendo una vida agitada y que cree que realmente está siendo agradable a Dios. Y Dios ya te ha dado el visto bueno, no por lo que tú haces, sino por la obra de Cristo. Entonces, has encontrado un check de validación de parte de Dios porque eso lo ha hecho a través de Cristo. Entonces, simplemente el creyente tiene que andar confiado en el Señor, confiado en sus promesas, confiado en lo que Él ha hecho. Y entonces el creyente no tiene por qué justificarse a sí mismo para sentirse que realmente es un siervo de Dios. Y entonces no descansas de ese pensamiento, de esa obra suya, de ese pensamiento. En el libro de Marcos dice, en el Evangelio, dice, aconteció que al pasar por el sembrado en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo cual no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que dijo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Encontramos algo que el fariseo buscaba en la letra cumplir todo puntualmente, pero con un espíritu bastante errado. Entonces vemos encontrar en estos casos que habían salvedades en el cual el Señor permitía, como en este caso, y es más, tomó los panes de la proposición que solamente podía ser tomado por el sacerdote, solo por él. Entonces, y Dios permitió que sea esto, porque está por encima el Dios que está sobre cualquier día de reposo. Entonces, el que entra en el Señor, Él está por encima de estos días de reposo. Él está en el reposo completamente de su Señor, porque Él está reconociendo que su Señor es su reposo. Y entonces puede estar confiado en Él. Miren, Eclesiastés, un momento dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pues evidentemente que las obras son agradables a Dios por Cristo. Estas obras agradables a Dios no son por obras que nosotros podamos hacer o porque nosotros hemos hecho algo bueno para el Señor, o hemos tratado de ser lo más santos posibles para que el Señor nos valide nuestra actitud. Porque mira, anda, come con tranquilidad, ve y alégrate en tu Señor, porque ya es agradable. Por Cristo se hizo agradable. Entonces Dios nos califica por la calificación que le dio a Cristo. Se nos imputa aquello. Entonces el creyente comienza y entra en el reino confiado en algo y alguien que hizo por nosotros. No nos calificamos nosotros, nos calificó Dios por Cristo. Entonces uno puede descansar y confiadamente en Él andar. Acá hay un versículo, espérenme un momento. Espérenme un 5, está aquí. Miren, en el Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta, sin agua. Miren, la condición de esta alma en la cual el salmista habla es una alma que está desesperada por buscar de su Señor. Y evidentemente,
Y es un alma que clama de esta forma y esta condición porque lo va a encontrar a su Señor. Y cuando lo encuentre en su Señor, el posterior versículo que diría es, mi alma ya no está sedienta de ti, porque está completa contigo. Mi alma está completa porque ese anhelo ha sido cumplido estando en ti. Mi alma ya no tienes más sed de ti porque está completo y lleno y está saciada de ti. Ha encontrado su reposo en todos estos requerimientos en el cual le faltaba han sido cumplidos y satisfechos. Y esto ha sido hecho a través de Cristo. Entonces el creyente toma de aquello, encuentra y acepta. Quien está cargado, pues lleva todas las cargas y las deposita y las pone en el Señor. Entonces el creyente no tiene por qué andar cargando un peso. No tiene que llevar las propias obras suyas, que no lo van a calificar para nada, sino en lo contrario. Las obras propias nos descalifican, las obras de Cristo nos califican. Entonces aceptamos la calificación de Él y esa calificación es nuestra. Parece algo como si fuera que fresco, ¿no? ¿No? Que fresco, que no tienes vergüenza, como dirían, ¿no? Pues absolutamente no, porque es exactamente eso. Es así, es gratuito, es una gracia. Cuando el creyente no descansa de sus obras, termina haciendo las propias, las suyas propias. Y como no encuentra descanso en lo propio, tendrá una vida agitada y pesada del día a día. Encontrará por ahí un versículo que le da cierto alivio, pero por cuanto su vida sigue haciendo algo, volverá a lo mismo. Y no es de que la palabra no tenga efectividad, pero es que es como tomar un poco de agua en un momento determinado, este pequeño tiene sed, tomas un sorbido de agua y te pasó en ese momento. Entonces, pero como sigues agitado, entonces te vuelve a dar sed de nuevo. El agua te está calmando la sed, porque eso es la función que cumple. La palabra te va a traer tranquilidad en un momento porque leíste y el versículo dice y crees en ese momento y lo tomas. Pero seguirás trabajando haciendo lo mismo y volverás de nuevo y tomarás lo mismo. Y entonces esta agua no te termina de saciar completamente, es porque vuelve uno a hacer las obras, porque no descansa y no ha entregado. Entonces uno se descalifica por sí solo. Es simplemente darnos cuenta que realmente no podemos hacer nada. Solo podemos entrar una vez al reino de Dios y como entramos en el reino del Señor, todos las formas y estatutos, cómo se maneja el mundo, entonces ya no cumplen en nosotros. Y entonces, y los que antes, o bueno, en este caso, digamos, para el pueblo de Israel, entran en el reino a través de la gracia, a través de Cristo, entonces hay unos nuevos estatutos que son las leyes propias de la gracia. Entonces todas las cosas anteriores ya no tienen que ver nada con uno. Son bajo nuevos reglamentos, nuevas leyes que son de gracia en la libertad en Cristo que comienza a andar. Entonces todo lo demás no hace mella alguna en nosotros, porque ya no es parte del reino de nosotros, porque ya no somos parte de ese tipo de vida, porque ahora es distinto. Ahora, estando en la gracia, en la libertad, encuentras la seguridad. Encuentras la seguridad en el Señor y confiadamente tu alma puede descansar porque está confiado y seguro. ¿Y por qué está confiado y seguro? Porque las cosas lo ve por resueltas. Y como su alma ve las cosas resueltas, no tiene por qué angustiarse. No tiene por qué pensar qué será mañana. Y como dice en el libro de Eclesiastés, anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. No nuestras, ya son agradables porque el Señor está viendo la obra de Cristo.
Esa es la obra agradable del Señor. Entonces, cuando entras a su reino, eso es verdaderamente agradable a Dios. Estás entrando en su reino, estás entrando en su reposo, estás descansando confiadamente en lo que Él ha hecho. Entonces el alma no se aflige. No se aflige, ¿por qué? Porque ya no se mira a sí mismo. Porque ya no está pensando y viendo cómo tengo que cumplir esto para el Señor. Lo cumplirá. No está pensando, tengo que hacer esto para el Señor porque necesito ser más santo. Esa santidad la da el Señor. Tengo que hacer algo para alcanzar esta promesa. Tengo que esforzarme más. El Señor lo dará. Las fuerzas te la darán. Todo proviene de parte del Señor. No tenemos nada. No hay nada que podamos hacer nosotros para alcanzar algo. Pero cuando está confiadamente en Él, alcanza las cosas. Porque la fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El que oye la palabra de Dios y cree con fe, por revelación, entonces las cosas las da por sentada, que están resueltas. ¿Cómo? Pues exactamente lo que no importa, porque realmente cómo se dé, no sabemos. No, no sabemos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Pues no sabemos en lo absoluto, pero sabemos que lo va a hacer. Sabemos que las cosas vienen al cumplimiento porque Él las prometió, y así tiene que ser. Por lo tanto, dice que nadie te juzgue por comida o bebida en cuanto a los días de fiestas, días de luna nueva, días de reposo, porque estas cosas son sombras de las que han de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas cosas que en algún momento fueron mandamientos de Dios, se cumplen en Cristo, y entrando en Cristo, las hemos cumplido a través de Él. Y al cumplir Cristo, la cumplimos en Él, y al cumplir en Él, somos aceptados por el Señor. Y al ser aceptado por el Señor, Dios nos ha validado. Y si nos ha validado, entonces el Señor dice esto: anda, come y pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. Lo está diciendo por la obra de Cristo, que son agradables. Nuestra vida es agradable no en nosotros mismos, sino porque hemos sido puestos en Él. Es la forma como hemos pasado, es la forma como hemos entrado. Espera un momento, el versículo que estoy buscando aquí. Esforcémonos, dice en el libro de Hebreos, pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga en seguir aquel ejemplo de desobediencia. Miren, no entrar en este reposo es una desobediencia. Ahora, este esforcémonos no es el hecho de una obra que te cuesta, es estar solícitos, porque realmente querer y desear aquello. Es más, es necesario estar en aquello, porque estando en ahí es donde puedes obtener la gracia de las bendiciones de Dios. Claro, Dios te da porque gracia cae sobre todos, pero cuando estás aquí, lo recibes por la confianza y seguridad que tienes. Cuando no estás aquí, lo recibes porque gracia Dios tiene y misericordia para con todos. Una cosa es cuando recibes por gracia y lluvia que cae sobre todos, y otra cosa es cuando recibes en la plena convicción porque descansaste en Él y sabías que Él lo iba a cumplir, porque confiaste en su palabra y en el reposo de Él estuviste. Una cosa es cuando recibes un obsequio, por ejemplo, digamos, tenemos todos un padre y sabemos de que en padre físico, digamos que el padre, un papá que ha sido bastante generoso y siempre le gustaba dar a todos, aún no sus hijos, sabes que por gracia, estas personas que no eran sus hijos,
les hacía ciertos favores porque es así, digamos, ¿no? Un padre, hablando de un padre X, digamos el padre Juan, ya este papá Juan, este hermano Juan, era así, y entonces él, como tenía un corazón tan bondadoso, le gustaba dar. Era así, le daba a muchas personas, entonces reciben de esa gracia. Pero también Juan tiene su hijo, y su hijo sabe que va a recibir, pero en la condición que él recibe es en la condición que él tiene, porque él sabe directamente que es su padre. La relación entre él es muy distinta a lo que otros reciben por gracia soberana de Dios sobre todo, y otra cosa es cuando recibe porque está en la condición de su hijo. Recibe, por supuesto, tan igual que el otro, pero cambia la figura. ¿Por qué? Porque él es hijo, y entonces en él hay promesas. Hay cosas exclusivamente de promesas de Dios que son exclusivamente para sus hijos. Y hay gracia soberana para todos, por supuesto que la hay, porque Dios es misericordioso. Dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a salvación. Entonces, como hay algo específicamente para sus hijos, el hijo tiene que entrar solícitamente en el reposo de su Señor. Tiene necesidad. Uno es para que pueda descansar. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. En el Salmo 34 dice, ¿no? Hay un refugio. ¿Dónde? En Él. Mi yugo es ligero, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Qué dice? Aprendan de mí, yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. El único descanso para el alma humana es encontrar en Él. Ahí es donde uno puede encontrar, pero necesita estar en Él. Pues buena noticia, estamos en Él. La segunda muy buena noticia es que las bendiciones se dan para nosotros. Entonces podemos ser partícipes de aquellos. Ahora, el creyente tiene que estar bien cauteloso en el sentido de que él ya entró al reino de Dios, es parte del pueblo de Dios, él es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, estando dentro del parte del cuerpo de Cristo, ahí es donde tiene que estar bien cuidadoso y observar que realmente que las cosas que haga para el Señor lo haga en la libertad, no en la actitud para hacer una obra que sea agradable a Dios y decir, yo he luchado la buena batalla, ahora soy merecedor de esta corona que me tiene que dar el Señor. El Señor la dará porque el Señor calificará la buena batalla porque Él es el que le lo designa. Pero cuando eso lo enfoca a una persona de otra forma, entonces pareciera que él está queriendo alcanzar algo de parte de Dios por su buena obra de cristiano que es. Y entonces es como la antípoda. Por este lado tiene al fariseo y extremista de querer hacer algo, y por este lado tiene al creyente dentro del reino queriendo hacer algo. Cuando la demanda del Señor es que es el Señor en nosotros, porque Él es el que pone el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Entonces el creyente siempre tiene que estar solícito en el sentido esto de esfuerzo para entrar en su reposo. Tienes que estar solícito a querer entrar. Y entrando, estás afirmado y no se encuentra desobediencia al hacer aquello, sino por el contrario, la obediencia de querer entrar en Él y estar en Él y reposar en Él y dejar vuestras cargas sobre Él. Y las obras propias quedaron atrás. Dios las calificó como buenas por Cristo. Y hay obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellos. Claro, unas obras de antemadas que viviremos en la libertad en Cristo y actuaremos en aquello.
Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, dice, ¿no? Hebreos. ¿Qué dice? Queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. El verdadero descanso, tranquilidad, para el alma, para el cuerpo, para todo. Es la única forma de poder encontrar descanso, y estando descansado estamos seguros. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces que está habitando bajo el abrigo del Altísimo porque está debajo de él. Se está poniendo en la condición de que él es menos y su Señor es quien lo cubre. Descansará confiadamente porque el abrigo del Altísimo lo cubrirá. Descansará en la sombra y el calor no lo quemará. Porque está confiado, está él debajo del cubridor, del que le da la seguridad. Y él dirá, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Pues encontró su confianza, estando ahí. Reposó tranquilamente, y como está reposando bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, entonces nada lo puede pasar, nada le va a dañar, nada el enemigo tiene contra él. Para concluir, este versículo que en una predica se tocó, que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Este es uno que está totalmente confiado en su Señor, que ya entró, conoce a su Señor y sabe el Señor qué es lo que necesita. Y él automáticamente sabe y reconoce también, porque ¿qué dice? Me hace descansar, junto a aguas me conduce, en verdes pastos. Él conoce esta interrelación entre lo que es necesario y lo que es apacible y dónde descansar. Entonces, estas cosas lo va a identificar el creyente en su espíritu, que él está en el reposo del Señor. Porque está confiado y seguro. ¿Por qué? Porque está bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, como dice el título, descansemos de nuestras propias obras. ¿Por qué? Para concluir. Porque en el libro de Eclesiastés el Señor dice, anda y come pan con gozo y bebe tu vino alegre, corazón, porque tus obras ya son agradables en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.